Bien, muchachos, hoy día partimos con un nuevo módulo que se llama el módulo de estadística. Ahora, ¿es importante esto? Indudable que sí. Vamos a comenzar a ver varias cosas que son interesantes que ustedes tengan en mente cuando estamos viendo esta nueva materia, que es fundamental en los países, es muy importante en todas partes. Bien, vamos a ver nosotros que eh, hay mucha gente que se dedica a ver los adivinos, van a ver la chara, la no sé cuánto, para que le digan si el marido que eligieron es bueno o es malo, si eligieron bien, si les va a ir bien en la vida o no, que les vean la raya de las manos. En fin, nosotros los matemáticos tenemos otra manera de visualizar estas rayas de las manos, lo que sea, y para eso utilizamos lo que estábamos viendo antes, ¿no es cierto?, que son las funciones exponenciales y el modelamiento, por así decirlo, de la vida en función de cómo van variando las variables. Y para eso nosotros estuvimos viendo parábolas, las funciones exponenciales y cosas de ese tipo. Y ahora vamos a entrar a ver un tema que es bastante más conflictivo, por así decirlo, si ustedes quieren, que se usa muy mal por mucha gente para demostrar lo que quieran y que tiene que ver con la estadística. Fíjense ustedes que hace años atrás, una multitienda en Estados Unidos, si ustedes ven el caso de Target, que es como el líder así de una multitienda bastante importante en Estados Unidos, eh, empezó a hacer estudios de qué personas compraban qué cosa y en qué momento y en qué situación, y lograron armar un algoritmo tal que les permitía adivinar más o menos el estado de la persona en función, ¿no es cierto?, de lo que esa persona hacía. Entonces, por ejemplo, determinaron que las personas que compraban ciertas cremas no aromáticas tenían un alto porcentaje de estar embarazadas. Entonces, cuando iban a la caja y compraban la crema y pasaban la tarjeta de crédito, la identificación o lo que sea, la tienda tenía la información, ¿no es cierto?, de que esa persona que compró ese tipo de crema estaba en un estado de embarazo, con lo cual lograban segmentar, o sea, dirigir los productos y hacer una campaña publicitaria mucho más enfocada hacia la necesidad de las personas y no estas campañas al voleo que tira el Canal 13, por ejemplo, el Canal 7 que tiran, qué sé yo, la oferta del Jumbo, que llega a 300.000 personas que están viendo el tema, pero el 99% no tiene ningún interés en el cuento. En cambio, esto va dirigido exactamente a la persona porque ellos con el algoritmo pueden determinar, ¿no es cierto?, que esa persona está embarazada. Ahora pasó, lo que pasó con esta cosa fue que una niñita de 12 años que compró estas cremas de este tipo, fue metida en la base de datos de Target y con eso Target empezó a mandarle a esta niñita a la dirección que tenía información sobre el estado del embarazo. Entonces, en la medida que pasaba el tiempo, le iba mandando pañales desechables, le mandaba un montón de información que se manda a las personas que están embarazadas. El papá de esta niñita estaba muy preocupado cuando empezó a ver que su hija empezaba a recibir todo este tipo de información y empezó, ¿no es cierto?, y reclamó y fue a hablar con el gerente de Target y le dijo, ¿cómo puede ser posible que su empresa le esté mandando a mi hija de 12 años, que sé yo, la información de una persona embarazada, cuando ella, no, qué sé yo, es una chiquilla chica? El gerente le dio todas las disculpas del caso, pero un mes y medio después, 2 meses después, llegó el papá a pedirle disculpas al gerente y le dijo que efectivamente su hija estaba embarazada y no le había querido contar. Entonces, como ustedes ven acá, hay algoritmos que se pueden armar en base, ¿no es cierto?, a este tema. La Universidad de Chile, sin ir más lejos, empezó a desarrollar, cuando hacen estas encuestas del uso de la droga en Chile, empiezan, toman encuestas sobre jóvenes, gente que se yo, toman una muestra para determinar quiénes están usando drogas y qué tipo de droga y con qué frecuencia. Y son encuestas que son carísimas. Entonces la Universidad de Chile, en compañía con otras empresas norteamericanas, que están utilizando una cosa que se llama el word spotting, o sea, detectar palabras clave. Entonces lo que analizan ahí es, se van a las redes sociales y empiezan a analizar todos los mensajes que tienen eh, relación con uso de droga. Y para eso lo que ellos hacen, empiezan a investigar
cómo la juventud identifica la marihuana, la cocaína, qué sé yo, y cada vez que aparece algún término relacionado con eso, por ejemplo, la marihuana, el porro, en fin, ustedes conocen, me imagino, varios términos que se usan para describir la marihuana, por así decirlo, o la cocaína y cosas por el estilo. Entonces, cada vez que en un mail, en una red social aparecen términos de este tipo, se toma el contexto, el sistema es capaz de analizar el contexto de la información y en función a eso pueden saber en qué contexto está el personaje utilizando que utiliza la red social, en qué contexto está este tipo viendo, ¿no es cierto?, la droga. Lo está haciendo como una información o está pidiendo a un intermediario, no sé, está comprando droga o lo que sea. En todo caso, la Universidad de Chile hizo esto con el compromiso de que solamente iba a sacar información de la palabra, pero no iba a tener, no iba a hacer el cruce de base de datos, o sea que el señor Manuel de la Lastra fue el que habló del porro en tal situación y qué sé yo, entonces están solamente tomando, ¿no es cierto?, muestras y en base a esas muestras están tomando una relación de qué porcentaje de la población está usando o no está usando el porro, la marihuana, como sea que se llame. Eso es lo que está pasando en esto. Ahora, eh, esto se está usando también en varias... Bien, también lo están usando los políticos. Vamos a estar viendo cosas de este tipo en la clase que tienen mañana, vamos a explicar un poquito más de eso. Pero en todo caso lo que quiero decirles es que las estadísticas partieron hace miles y miles de años atrás. En Egipto, en el antiguo Egipto, ya se estaban usando estadísticas. Los faraones querían saber, tenían una relación de cuántos bienes tenían, cuántas pirámides tenían, qué sé yo, cuántas piedras entraban en la pirámide, en fin, hay un lote de cosas, y cuánta población había, cómo se comportaba la población y cosas de este tipo. Entonces, los romanos, sin ir más lejos, cada 5 años hacían un censo poblacional. Acuérdense ustedes que en uno de los evangelios, cuando nació Jesús, ¿no es cierto? Que San José y la Virgen tuvieron que partir a no sé dónde a responder la encuesta, ¿no es cierto? El censo que estaba haciendo Poncio Pilato en esa época. Y en la Edad Media, por ejemplo, en el siglo XIV, por ahí, vino la peste negra, que moría toda la gente, o sea, era impresionante la cantidad de gente que murió por la peste negra. Y a raíz de eso, ¿no es cierto?, también y se hicieron varias encuestas y hay unos libros impresionantes. Si ustedes se meten un poco en el qué pasó en el año 1300 y algo, 1400, con la peste bubónica o la peste negra, es decir, lo que tenemos nosotros, el coronavirus de hoy día, es una alpargata al lado de lo que pasó hace el año 1300 y algo, donde ustedes pueden ver poblaciones enteras que desaparecieron completamente. O sea, de repente la población de 1000 habitantes quedaron 50. Las casas todas vacías, abandonadas. Muchas de esas casas quedaron con cadáveres adentro, toda la gente moría dentro de las casas y nadie se preocupaba de ir a buscarlo siquiera porque, ¿para qué? Pues te contaminaba. Bueno, esos son los inicios de lo que nosotros llamamos ahora ¿no es cierto?, el tema de la estadística. La estadística jugó un papel importante. Entonces, cuando uno planifica el futuro, yo no quiero decirle, aquí está la chara, ¿no es cierto?, con la bolita de cristal ahí buscando, viendo cómo te va a ir en la vida, qué sé yo, pero nosotros los matemáticos, la gente que está metida en este mundo de los números, tenemos una manera distinta de modelar y de ver cómo hacer el futuro, porque utilizamos las funciones matemáticas, empezamos a sacar datos de la realidad que nos rodea, por ejemplo, cuántos contaminados hay con el coronavirus, cuántos hay acá, cómo ha ido la curva de exponenciación y todo lo demás. Y con eso empezamos a tomar medidas. Ustedes han visto que ya pasamos de categoría 1 a categoría 2 y ahora categoría 3, qué sé yo. Todo eso tiene que ver con análisis de estas curvas que están obteniendo todos los días en los hospitales con la gente que está contaminada con esta enfermedad. Y en base a eso, ¿no es cierto?, van tomando medidas. Y las medidas son las que ustedes han visto, que son básicamente ¿no es cierto?, que no empiezan a soltar la mano o nos aprietan la mano. Nos dejan encerrados, como lo hicieron por 3 meses, donde estuvimos todos encerrados en las casas. Y en la medida que esta cosa empieza a disminuir, empezamos a ver cómo la cosa empieza a relajarse un poco la cosa y nos permiten salir, salvo los fines de semana, y la cosa va como, ¿no es cierto? Ahora,
Hay una cosa que quisiera que también aprovechemos para que ustedes tomen conciencia, que tiene que ver con lo que se llama la metadata, o sea, los datos el tratamiento de los datos de los datos. Cada vez que ustedes hacen una llamada telefónica con el celular, están creando un sinfín de información, metadata, porque ustedes dictan un número. O sea, del número de ustedes, ¿no es cierto?, las empresas celulares van a tener una idea de a quién llamaron. No van a tener posiblemente la grabación de la llamada todavía, aunque yo creo que en muchos casos lo están haciendo, pero en todo caso por el momento están grabando qué cosa. ¿A qué horas levantaron el teléfono? ¿Qué número discaron? Si contestó o no contestó ese número que discaron. ¿Cuánto duró la conversación? ¿En qué momento terminó? ¿Estaban ustedes en una situación inmóvil o estaban moviéndose de un lado para otro? Si estaban moviéndose, ¿qué torres de celulares fueron las que interceptó el teléfono mientras estaban con la llamada, ¿no es cierto? Y hay varias cosas de ese tipo que son y eso se llama la metadata. Toda esa información antiguamente se perdía porque no había cómo tratarla, pero hoy día los sistemas que hay de información en los call centers, en los centros de datos, los data centers más bien dicho, ¿no es cierto? Se juntan todos estos procesadores tremendos, son una cantidad impresionante. Si ustedes alguna vez conocen un centro de datos, se van a dar cuenta que una cosa impresionante son rumas y rumas y rumas de servidores que están uno al lado del otro, cada uno maneja una cierta cantidad de información y todo eso se dedica a administrar, de entender lo que está pasando con la metadata. Y de ahí pueden salir muchas cosas interesantes. Por ejemplo, hoy día utilizamos la metadata, es decir, trillones de bits que circulan por la nube que reflejan exactamente lo que estamos haciendo nosotros, dónde anduvimos, para dónde fuimos, qué es lo que hicimos, qué es lo que no hicimos, todo ese cuento. Entonces, eso es una parte, pero también podríamos usarlo para saber por quién votaríamos, cuáles son nuestros ideales, en qué pensamos, en qué creemos, todo eso está también relacionado. Yo me acuerdo en Rusia, por ejemplo, en unos países de la onda, en Rusia creo que fue, que hubo una protesta de gente que no estaba de acuerdo con el gobierno, en fin. Y lo que hicieron los rusos fue muy simple. Le exigieron a las empresas celulares indicarle qué teléfonos celulares estaban en un radio cercano a donde ocurrió la protesta y procedieron inmediatamente a todos esos celulares, que eran como 200.000 celulares, le mandaron un mail que era muy simple, que decía, sabemos que usted estuvo el día tanto de la protesta tal en la plaza de no sé dónde, el gobierno, nada más. Eso basta para intimidar a cualquiera, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer el gobierno? Chuta, me pillaron, dicen ustedes. Bueno, esas son de las cosas. Un último consejo antes de entrar en materia, yo les digo, por favor, chiquillos, tengan cuidado con esto. Ojo con lo que hacen en las redes sociales. Es bueno que antes de entrar en el tema estadístico, ustedes como adolescentes sopesen muy bien lo que están haciendo en las redes sociales. Y les digo esto porque yo he trabajado 40 años en empresas, asesorando empresas a obtener resultados en la parte comunicacional. Y les puedo decir que he estado en mucho contacto con gente de relaciones públicas, relaciones humanas y la gente que contrata personal. Y les puedo decir que de un tiempo a esta parte, antes de contratar a una persona, normalmente lo googlean. Es decir, ponen, búsqueme en Google, ponen ahí Manuel de la Lastra y empiezan a buscar todo lo que hace el señor de la Lastra por Facebook, por Google, por TikTok, qué sé yo, por todas las cosas que hay y empiezan a ver qué es lo que piensa de tal cosa, cómo se refiere, cómo actúa con las personas que están rodeándolo y con eso van poco a poco, ¿no es cierto?, entendiendo más allá del currículum que ustedes mandan, cómo es la persona que van a contratar. Eso es algo sumamente importante que ustedes lo tengan súper claro. Por eso les digo, tengan cuidado. Ahora, vamos a los conocimientos previos en estadística. La primera cosa, hay dos tipos de variables, ¿no es cierto?, que son variables aleatorias. Es una variable que puede tener cualquier valor, magnitud cuyos valores se obtienen de mediciones en algún experimento aleatorio. Por ejemplo, si tiran un dado, van a tener
un resultado del 1 al 6, es una variable. El dominio es del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero el resultado va a ser, pueden salir 6, 1 seguidos, pueden salir 3, 1 y 2, 2, qué sé yo. Y puede cambiar esto. Al lanzar una moneda, por ejemplo, también son variables aleatorias que no se pueden determinar a priori, sino que es la cosa de la suerte, cómo cae la moneda, qué sé yo. Después hay otro valor que es importante, que es el promedio ponderado. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una prueba de coeficiente 2 o una prueba de coeficiente 1, yo les puedo decir a ustedes, miren, ¿saben qué más? Los ejercicios que yo les mando a ustedes van a tener un promedio tanto. Entonces, claro, ustedes dicen, no hay problema, me saqué un 7 en el ejercicio 4, tengo un 7. Yo les puedo decir a ustedes la prueba que van a tener ustedes de aquí a 2 semanas más. Esa prueba va a ser coeficiente 2. O yo les podría decir, ¿saben qué más? El trabajo que ustedes van a hacer en relación al patriotismo y a la bandera, que son, oye, les digo, por favor, preocúpense del tema. Ese trabajo va a tener un coeficiente 2. O sea, va a equivaler a 2 pruebas de matemáticas. Eso es un promedio ponderado, es decir, lo que obtengan ahí puede tener una ponderación, o sea, una importancia relativa que puede cambiar a criterio del profesor o de quien sea. Entonces, vamos entrando en estadística. Conjunto de técnicas y procedimientos que permiten recoger datos, presentarlos, ordenarlos, analizarlos, de modo que a partir de estos datos podamos sacar alguna conclusión o que nos sirvan para algo. Por ejemplo, estadísticas de empleo. En este momento es re importante saber en Chile cuánta gente perdió el trabajo, cuántas empresas quebraron, con lo cual quedaron hasta el momento 1.800.000 personas cesantes, por lo que dicen. ¿Cuántos accidentes ocurren en tales o cuales esquinas? ¿Cuál es la estatura promedio de un alumno? En fin, hay un lote de información que puede ser interesante. Por ejemplo, si ustedes analizan la estatura media de los jóvenes en Corea del Norte y en Corea del Sur, se van a encontrar que los jóvenes de Corea del Sur son en promedio 10 centímetros más altos que los jóvenes de Corea del Norte. ¿Y a qué se debe eso? Entonces, cuando uno ve estos resultados, estas diferencias, puede darse cuenta de que está pasando algo entre medio. Entonces, ahí empezamos a sacar conclusiones. ¿Qué pasa? Es que la alimentación en Corea del Norte no es tan buena como en la Corea del Sur. En fin, ahí pueden sacar conclusiones, pero en todo caso, cuando las diferencias son importantes, quiere decir que hay algo que está afectando el tema. Ahora, la población, es decir, el conjunto de elementos que vamos a tomar, la población de datos, o sea, de dónde vamos a sacar los datos, puede ser finita. Por ejemplo, el conjunto de los alumnos del tercero A son 17 alumnos. Punto. Finito. O infinito. Puede ser el resultado de tirar una moneda. Yo puedo tener millones de pruebas con la moneda y va a ser infinito. ¿Se fijan ustedes? Entonces tengo poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Depende cómo vean ustedes el tema. Ahora, cuando hacemos el estudio de una población, yo quiero que ustedes se den cuenta que la idea principal es modelar situaciones o poblaciones muy grandes a partir de muestras representativas manejables. Es decir, si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos chilenos son católicos dentro de la población total de Chile, bueno, puedo hacer un censo, ¿no es cierto? Pero el censo cuesta un censo, es una fortuna lo que se gasta. Entonces, la forma de hacerlo normalmente es tomar muestras. Entonces, yo tomo muestras representativas de población. Por ejemplo, voy al norte, al sur, en la mitad, qué sé yo, a la Antártida, donde sea, y empiezo a tomar muestras de las personas. No tomo toda la muestra completa porque se me haría muy caro. Entonces tomo 2, 3 personas, una persona en la Antártida, toco 10 personas en Arica, otras 20 personas en Antofagasta, en fin, dependiendo de cómo está configurada la población, empiezo a tomar muestras. Es como si yo les dijera a ustedes lo siguiente. Fíjense que podemos nosotros, ¿no es cierto?, tomar una olla. Imagínense que están haciendo una sopa, una sopa de 500 litros dentro de una olla grande, 100 litros de sopa, qué sé yo. Entonces, ¿cómo saber si la sopa está buena o está mala? ¿Tienen que tomársela entera? No. Usted mete una cuchara, un cucharón nomás, sacan una muestra, la revuelven bien para que quede más o menos
uniforme, ¿no es cierto?, por todos lados. Si no la revuelven, va a tener un sabor distinto abajo que arriba. Entonces la revuelven bien, con eso tienen una muestra no segmentada, sino que una muestra representativa, y toman con una cuchara y prueban cómo está la sopa. Y ustedes dicen, ¿está bien o está mal? Y en la sopa es una cuestión simple. Pero cuando se trata de poblaciones, por ejemplo, cuántos católicos hay en Chile, cuánta gente está en tal situación socioeconómica, en otra, qué sé yo, hay que tener mucho cuidado con cómo tomas la muestra, que no esté segmentada, es re importante eso. Entonces, la muestra viene siendo un subconjunto de una determinada población obtenida en forma aleatoria y que tiene que ser representativa. Y ahí está el problema, que muchas veces las muestras que se toman no son representativas y la gente, los políticos o mucha gente que toma muestra y que toma estadística o lo que sea, quieren tratar de demostrar un punto. Y como decía Mark Twain, años atrás decía, hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Con la estadística ustedes pueden demostrar lo que quieran, pero usando bien la estadística podrían tener resultados y podrían tener una cosa totalmente distinta. Lo que nosotros vamos a estar viendo nosotros es cómo utilizar bien la estadística y no manipularla. Porque ustedes pueden, de todas maneras, ¿no es cierto?, triturar los datos hasta que confiesen cualquier cosa, pero la idea es que usemos bien esta ciencia. Hoy día nosotros estamos ahogados en números. Tenemos información estadística de crímenes, enfermedades, pobreza, atraso de los vuelos, lo que ustedes quieran. Y el concepto más importante tiene relación con la variación o variabilidad, lo cual es esencial en estadística moderna y juega un rol re importante. Por ejemplo, si se trata de cómo yo como empresa de seguridad, por ejemplo, cómo podría utilizar bien los recursos que tengo, que son escasos. Tengo, que sé yo, 20 móviles que están recorriendo Santiago con mis clientes. Entonces lo que yo podría hacer sería ir al SoSafe, al SOSAFE que dicen algunos, el SoSafe, y ver más o menos en qué cuadra, en qué zona, en qué parte están ocurriendo la mayor cantidad de atentados, de portonazos, de asaltos, lo que sea, y me fijo que en esos puntos voy a colocar mis móviles para que estén cerca de los puntos donde ocurren lo que yo quiero evitar que ocurra. Ahora, también hay gente que la utiliza pésimo. Me acuerdo de un general en la Segunda Guerra Mundial que se le ocurrió una idea genial. Cuando mandaban los bombarderos, los B-17, que eran unos cuatrimotores, a bombardear Alemania, este tipo lo que hizo fue empezó a tomar muestras de todos los balazos que recibieron los B-17 cuando llegaban de vuelta y empezó a preocuparse de poner planchas de acero en esos puntos, porque eran los puntos, empezó a ver cuáles son los puntos más frecuentes donde llegaban los balazos de los aviones alemanes o de las, qué sé yo, y empezó a preocuparse de eso, hasta que de repente algún astuto por ahí le dijo, yo no sé, imbécil, si aquí tendrías que ir a Alemania y ver los restos de los aviones para ver cuáles fueron efectivamente los tiros más efectivos, dónde llegaron, y a partir de eso podrías tomar tu estadística, pero no puedes tomarla con los aviones que volvieron, por eso volvieron. A ti te interesa proteger las cosas que hacen que el avión no vuelva. Bueno, mal estadística, ¿se fijan ustedes? ¿Por qué estudiar estadística? Tenemos nosotros modelamiento de situaciones. Modelar situaciones y tendencias, variabilidad de estas tendencias en el tiempo. Por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta, las empresas telefónicas, yo les conté a ustedes que yo estuve metido en el tema de las telecomunicaciones, y las empresas de telecomunicaciones tenían antiguamente las troncales y las líneas directas, que son esos teléfonos que ustedes ya, no sé si los conocen a esta altura, son líneas directas. El teléfono llega con un alambre hasta la casa y ustedes se conectan a esos teléfonos. Bueno, resulta que llegamos a tener cerca de, creo que fueron 3 millones de líneas telefónicas o algo por ahí, y de repente las empresas telefónicas se dieron cuenta que la curva empezó a bajar, la gente empezó a devolver las líneas porque ocurrió que los teléfonos celulares empezaron a bajar de precio, empezaron a ser más asequibles y eran mucho más prácticos que tener una línea fija en la casa. Y hoy día ya hay muchas casas
que ya devolvieron el teléfono fijo, ya no existe, se devolvió y no tiene ningún problema. Antiguamente uno tenía, cuando yo estaba en la universidad, uno tenía que esperar 6 o 7 años para llegar a tener un teléfono fijo y era vital tenerlo, porque los negocios, todas las cosas iban por estas líneas telefónicas y si no tenías teléfono, no tenías número telefónico, es decir, no existía. Hoy día esa situación de no existe con la línea telefónica pasó a la internet. Si tú no tienes internet, no existe. La línea telefónica da lo mismo. ¿Te fijas? Entonces van cambiando las situaciones, van cambiando las tendencias. Ese es uno de los puntos que la estadística funciona. Ahora, uno de los puntos importantes en la estadística, lo más importante es preocuparse si la muestra que están tomando es o no representativa. Por ejemplo, antiguamente, con las líneas telefónicas, yo le digo las líneas fijas, estaban relacionadas, la línea fija, la línea telefónica que tenías en la casa uno, estaba relacionado con la central pública que atendía ese sector. Entonces uno tenía la idea de que si yo tenía un número 47, empezaba mi número de teléfono con 47, quiere decir que yo era de Las Condes, San Francisco de Las Condes, ahí en la calle San Francisco, de Las Condes, San Francisco con Las Condes, está la central pública de donde salían todas las líneas 47. Ahora son el 2217, creo. Pero eso ya dejó de existir. Entonces, antiguamente, la gente que hacía encuestas telefónicas, claro, tomaba líneas del 217, que eran los cuicos, por así decirlo, la gente era el sector de Las Condes. En Barnechea tenían otro nivel de numeración, en Recoleta tenían otro nivel. Entonces, en base a las encuestas socioeconómicas de cada sector, uno podía hacer encuestas telefónicas, preocupándose de que los números más o menos coincidieran con los puntos, digamos, geográficos, y con eso podían más o menos, ¿no es cierto?, dimensionar el tema y preocuparse que la encuesta fuera representativa de la sociedad de Santiago, por ejemplo, o de Chile. Y hay otro tema que también es importante saber, que en encuestas, en general, los sectores altos de altos ingresos son muy reacios a contestar encuestas. La clase media es más, acepta más las encuestas y finalmente esto altera el sesgo de una representación, ¿no es cierto?, de una representación de la encuesta. ¿Es la encuesta representativa o no? Tiene que ver un poco con estos aspectos que estamos viendo acá. Ahora, estadística inferencial o inductiva. Desarrolla técnicas para calcular valores llamados parámetros que se relacionan con una cierta población. Por ejemplo, nos permite obtener información y sacar conclusiones relativas a una población a partir de una muestra de esto. O sea, lo que quiero decirle en el fondo es que una vez que ustedes tienen una estadística inductiva o inferencial, la tienen, sacan los datos y todo eso, pueden sacar conclusiones y las conclusiones van a ser tan buenas como sea la muestra que tomaron. Si la muestra es mala, olvídense. Entonces, vamos viendo el tipo de variables que se van a encontrar en estadística. Tenemos por un lado una variable que se llama la variable discreta. Es una variable que puede tomar solamente valores enteros. Por ejemplo, el número de alumnos en los terceros A, 17, número entero. Número de hijos que puede tener mi mamá o número de hijos que tiene mi tía, son números enteros. No tengo 3,5 hijos, sino que tengo 3 o tengo 4, pero 3,5 no puede ser, ¿no es cierto? El número de alumnos en el colegio es un número entero, no hay mitades ni mucho menos, son variables discretas. Pasa del 1 al 2. ¿Se fija? No hay nada entre medio. O es 1 o es 2, o es 3 o es 4. Pero no puede ser 1,5. Es una variable discreta. Y la variable continua es aquella que puede tomar cualquier valor dentro del rango, ¿no es cierto?, entre dos valores. Por ejemplo, la estatura del curso. Si yo tomara la estatura del curso, tomara todos los valores, puede ser uno mide 1,60 m, el otro 1,61,2 m, el otro 1,64,5 m, en fin, 1,70,2 m, en fin. Cada uno tiene un valor de estatura, pero ese valor puede ser cualquier número. No es discreto, es continuo, puede ser cualquier cosa entre 1 metro y 2 metros, digamos, por así decirlo, ¿no es cierto? Y los datos también pueden ser continuos o discretos. Si yo digo, en el curso del tercero A hay 17 alumnos,
Y yo podría decir también que esos son números discretos, variable continua, la estatura media del colegio. La cantidad media de hijos por mujer en Chile es de 1,8. ¿Significa que una mujer puede tener 1,8 hijos? No. Lo que estoy haciendo es tomando un promedio. Toma todos los hijos que han salido de las mujeres, ¿no es cierto? Y detecto que en promedio cada mujer en Chile tiene 1,8 hijos. Pero si me voy a una mujer en particular, esa mujer puede tener uno o dos, pero no puede ser 1,8. No sé si me entienden, esa es la idea. Ahora, otra cosa importante a entender lo que se llama la distribución de frecuencia. Número de veces que se presenta un cierto dato dentro de un rango. Por ejemplo, al lanzar un dado 10 veces, obtuve 2 veces el 1, 0 veces el 2, una vez el 3, en fin. Esas son las frecuencias que yo estoy obteniendo. Entonces, el dominio de la variable en este caso es el conjunto, las posibilidades que tengo. Si tiene un dado, puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Ese es el dominio. Y el conjunto de las respectivas frecuencias es la relación funcional y nos da la distribución de frecuencia. Es decir, tiro el dado 10 veces, ¿cuántas veces salió el 1? ¿Cuántas veces el 2? ¿Cuántas veces el 3, el 4, el 5 y el 6? Entonces hago una tablita, pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al ladito pongo me salieron 2 veces, entonces el 1 me salió 2 veces, pongo un 2 al lado, el 2 me salió 3 veces, pongo un 3 al lado y así armo la tablita. Y eso es re importante que lo tengan, vamos nosotros aclarando el tema. Entonces aquí tenemos el intervalo de clase y límites de clase, cuando uno empieza a poner los rangos, por ejemplo, el intervalo de clase es un símbolo que define una clase, como por ejemplo de 49,95 a 50. Los números 49,95 y 50 son llamados límites de clase, siendo 49,95 el límite inferior de clase y 50 el límite superior. Si el límite inferior o superior no tiene límite indicado, por ejemplo, más de 1,80 m, no tiene límite superior. Cualquier gallo que mida más de 1,80 m, listo, queda metido en esa categoría. Puede medir 2 metros, 2,20 m, lo que sea, pero está metido más de 1,80 m. Y se lo digo, en el colegio yo era de los más altos del curso, medía 1,82 m y siempre estaba metido en la clase, en el límite superior del intervalo de la clase del curso. Porque era 1,80 m o superior, estaba ahí siempre metido. Y el límite de clase. Cada clase, ¿no es cierto?, si me registra la estatura, entonces puedo decir, hay una clase de 1,60 m a 1,65 m. Entonces todos los alumnos que tienen de 1,60 m a 1,65 m, incluye también a todos los que miden 1,59 m y 1,65 m. Bueno, esas son las cosas que vamos a ver más adelante, pero en todo caso se las pongo aquí para que ustedes conozcan lo que es el intervalo de clase y los límites de clase, ¿no es cierto? Y el tamaño del intervalo. Cada intervalo que yo elijo para ordenar estos datos corresponde, ¿no es cierto?, a la diferencia entre el límite o clase superior que yo defino y la inferior. Por ejemplo, si yo pongo aquí qué sé yo, en el problema que les mandé, de 59,5 a 62,5, ¿cuánta gente hubo con ese tipo de puntaje? Entonces uno va viendo cómo, ¿no es cierto? Y la marca de clase sería de 60 a 62 partido por 2, 61. Bueno, para que ustedes vayan interiorizándose con eso, lo vamos a ver en ejercicios más adelante, pero esto es lo que quiero que vayan metiéndose un poco en la cabeza. ¿Y cómo hacer una distribución de frecuencia? Primero, cuando yo les pasé esta información, ¿no es cierto?, de los 80 alumnos con su porcentaje, su puntaje, lo primero que tienen que hacer es determinar el dato mayor y menor y con ello se encuentra el rango. O sea, si ustedes dicen de lo que yo les mandé, el dato mayor fue el tipo que sacó 96 puntos y el menor el que sacó 53, por ejemplo, no tengo idea. Bueno, ahí tienen el dato mayor y el menor. Con eso tienen el rango. De 93 menos 53 le da el rango. Después divido el rango en un número conveniente de intervalos o clases de igual ancho. En el caso de este ejercicio yo lo dividí en 10 clases, ¿no es cierto? Eso es lo que van a ver ustedes. Y después tengo el número de intervalos, son tomados normalmente entre 5 a 20. Nosotros elegimos 10 en este caso de ejercicio para que ustedes lo hagan. Después de eso hay que ver los intervalos de clase son escogidos de tal forma que la
marcas de clase o puntos medios del intervalo coinciden con los datos. Y finalmente tenemos que determinar el número de datos en cada intervalo. Entonces, para ponerlo más claro este cuento, vamos a ver. Yo les mandé a ustedes una tarea que ustedes tenían que recorrer estos 80 datos, ¿no es cierto?, que les llegaron, y con eso ustedes tenían que determinar cómo lo ordenan, cómo lo van a ordenar. No sé lo que pensaron ustedes de esta tarea, pero aquí están las preguntas que tienen que contestar ustedes para el día jueves. Primero, vean los datos, van a tener que ordenarlos del menor al mayor. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los 5 puntajes más altos? Primera pregunta. Segundo, ¿cuáles son los 5 puntajes más bajos? ¿Cuál es el puntaje del alumno en la posición 10? O sea, si ustedes ven los primeros, los alumnos más capos, ¿cuál es el 10º lugar? ¿Cuántos alumnos tienen puntajes mayores o iguales a 75? ¿Cuántos alumnos tienen puntajes menor o igual a 85? ¿Cuántos alumnos tienen puntajes mayor que 65 pero menor o igual a 85? ¿Qué porcentaje de alumnos recibieron puntajes mayores que 65 pero menor o igual a 85? ¿Qué puntaje no apareció en parte alguna? Y finalmente, hacer una tabla que ordene esto. Les voy a explicar un poco lo que la tabla que tienen que hacer. Aquí están los puntajes como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Está el 50 a 54, 55 a 59. Yo les puse, aquí están, ¿no es cierto?, el rango o distribución, ¿no es cierto?, en la primera columna. Y después ustedes tienen que ordenar, una vez que han ordenado los datos, van a empezar a poner los datos acá, en las columnas que hay aquí a la derecha. Entonces, entre 50 y 54 solamente hay uno, que es el 53. Entre el 55 y el 59 está el 57, el 59, no sé si hay más, ustedes tienen que llenar eso. Del 60 al 64 tienen que poner todos los resultados que coincidan con ese rango para determinar cuántos hay en cada rango. Y con eso ustedes me van a entregar el jueves la tablita llena y van a poder contestar las preguntas que les hice. ¿Ok? Eso es básicamente lo que vamos a ver por hoy día. Esta es la clase del día martes. ¿Está bien? Listo, chiquillos. Nos estamos viendo el jueves y espero que me traigan la tablita llena. Y acuérdense que hay un tema de la bandera y el patriotismo que tienen que analizar ahí y tienen que mandarme un trabajo para el día 14 de septiembre que yo cumplo 41 años de matrimonio. Imagínense lo importante que es para mí, pero para ustedes tienen que entregar este trabajo. ¿Ok? Listo, chiquillos. Nos estamos viendo.